Hola chicos, bienvenidos nuevamente a su materia de patrimonio gastronómico prehispánico y el día de hoy nos toca hablar sobre el maíz y pues algunos tópicos que nos hacían falta de lo que viene siendo las características distintivas de Mesoamérica. Entonces, pues tengan en cuenta que en esta nueva modalidad tenemos que estar trabajando pues todavía a distancia. Quiero pedirles que no se lo tomen como vacaciones, más bien pues es para seguir reforzando nuestro conocimiento y pues bueno, aprovechen también, están en casa, aprovechen a hacer proyectos que tengan, avancen las lecturas que tengan. En el caso de esta materia, recuerden que tienen la lectura de Historia General de las Cosas de Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, una lectura un poco pesada que pues yo creo que esta vez sí ya pueden empezar a hacerla y bueno, quienes no han empezado, y va a ser bastante provechoso para ustedes. Les digo, esa lectura es completamente indispensable para comprender el pasado de nuestro México. Y pues bueno, entonces esta vez estaríamos participando y estaríamos comprendiendo diversos tópicos de la alimentación prehispánica. Si ya vieron en lo que viene siendo Schoology, el panel y todo, tenemos la lista de reproducción con los videos. Aquí también voy a subir lo que son las sesiones en la carpeta de videos. En cuestión de las lecturas, pues bueno, ustedes ya tienen las de patrimonio gastro. Aquí les estaré complementando con algunas otras. Es importante que en esta parte de foros y participaciones, ustedes, eh, obviamente según el grupo al que pertenezcan, puedan estar ingresando y estar haciendo una participación de al menos 200 palabras con referencia a lo que se ha visto en las sesiones, en las lecturas, sobre todo en las lecturas y en los videos. Entonces, para esta semana que nos toca, les pido que leamos la revista de Arqueología Mexicana del Maíz. Recuerden, estaba programada para esta semana, pero pues bueno, por la contingencia ya no se puede. Y pues les pediría que la terminemos de leer para la siguiente semana. Y en cuestiones de videos, quiero que veamos tres videos. Son los primeros tres videos que están en la lista de reproducción. Esperen un segundo a que um, responda. Pero bueno, si recuerdan, esta es la revista de Arqueología Mexicana. En unos momentos regresaremos a ella. Eh, pero pues lo que quería enseñarles eran los videos. ¿Qué videos van a ver? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, van a ver estos tres videos mesoamericanos. Dos, la domesticación, resistencia y diversidad genética, variantes silvestres de cultivos mesoamericanos. Y el tercer video, que es el maíz, México se acaba donde el maíz se muere. Entonces, estos son los tres videos que yo les pido que ustedes visualicen durante esta semana para poder platicar y complementar el conocimiento que se deposita en ellos. Entonces, les decía, aquí también en Schoology está los foros del grupo J, del grupo K, y por favor les pido que respectivamente de sus grupos, pues estén haciendo la integración en el grupo J o en el grupo K. Esto sobre todo para manejar un poquito mejor sus asistencias y pues que no se me mezclen. Entonces, por favor les pido que participen de acuerdo con el grupo, ¿está bien? Muy bien, entonces vayamos con nuestro tema en cuestión. El tema que tenemos que abordar es sobre las singularidades de Mesoamérica. Nosotros hemos visto ya en algunas de nuestras lecturas características muy específicas de Aridoamérica, de Mesoamérica, como lo fue la lectura eh, de esta de Entre Gula y Templanza. Eventualmente pues tenemos la de Salvador Novo, tenemos la de Jeffrey Pilcher, tenemos las lecturas de Amando Farga. Entonces ya hemos visto algunas cuestiones importantes sobre pues qué es Mesoamérica, cómo es, qué tipo de cultivos tenían, la invención en el 43 por Paul Kirchhoff, etcétera. Pero pues nos vamos a adentrar un poquito más a qué pasaba en el mundo en este periodo.
De hecho, se abre con esta pregunta. ¿Qué estaban haciendo los europeos mientras se desarrollaban las culturas prehispánicas? Si recordamos, las culturas prehispánicas está el clásico, el preclásico y el posclásico. Y pues bueno, si recuerdan más o menos, eh, el preclásico se conjunta con lo que es la domesticación del maíz. Entonces, por eso es importante la domesticación de muchos productos. Entonces, en Europa, ¿qué estaba pasando? En el viejo continente, ¿qué estaba pasando? Y pues en primer momento también quiero hacerles esta reflexión. Si gustan pausar el video y contestarlo, es un pequeño ejercicio sobre qué consideran que es de viejo mundo, qué consideran que es de nuevo mundo. Por ejemplo, la metalurgia es de viejo mundo o de viejo mundo. Entonces tenemos que empezar a ver qué es característico de Europa, de Asia, de África y qué es característico del continente americano. Tenemos el caso de la metalurgia, de las iglesias, animales de tiro, numeración, el número cero, la escritura, chinampas, centros ceremoniales, el pan, las tortillas, leche y derivados, el comal, almires, la coa, el pan, el vino, la vidriería y la rueda. Entonces, ¿ustedes qué consideran que es cada uno de ellos? ¿De viejo mundo o de nuevo mundo? Muy bien, vamos a resolverlos juntos. Metalurgia. La metalurgia es algo que desarrollaron los europeos con gran fascinación. El dominio de los metales, pues ellos tienen mucho más dominio en comparación con aquí la parte de Mesoamérica y Aridoamérica. Sin embargo, nosotros también hacíamos objetos con metales. Nosotros también conocíamos el fundido. ¿Qué es lo que pasa? Ellos lo empleaban para herramientas y nosotros para objetos rituales. Por ejemplo, todos estos collares de oro y demás, pues bueno, son objetos de metalurgia. No los iban a desenterrar así mágicamente de la nada. Entonces son también parte de metalurgia, pero como les digo, nosotros no lo ocupábamos como herramientas al 100%, sino para ciertas otras cosas, rituales, para armas, para puntas de flecha, etcétera. Entonces la metalurgia tuvo diversos significados, diversos usos, pero aquí en Mesoamérica pues no fue precisamente que lo ocupaban como para hacer ruedas, para hacer arado, eh, para hacer este tipo de cosas. Muy bien, en cuestión de las iglesias, la iglesia como tal, pues bueno, sí es europea, sí es de viejo mundo, desde lo que viene siendo las mezquitas, eventualmente las iglesias, y nosotros, pues bueno, tuvimos iglesias ya después de la llegada de los españoles, hicieron la primera en Tlaxcala, luego en Ciudad de México, etcétera, etcétera. Entonces, iglesias como tal sí son de viejo mundo. Animales de tiro. Los animales de tiro, como viene siendo el toro, eh, el caballo, entre otros, pues bueno, vienen siendo de viejo mundo. Sin embargo, en América hubo un animal que también fue usado como animal de tiro, y fue precisamente la llama y la alpaca, que son familiares de la parte inca. A nosotros no nos llegaban estos animales, pero pues bueno, también podemos decir que había poquito, poquito, pero del lado de Nuevo Mundo, del lado inca. Numeración. Tanto Europa como la parte de Mesoamérica tienen numeración. Es diferente, sí. Por ejemplo, aquí en México, si recuerdan, la numeración maya se basa en números de 20 en 20. Entonces, eventualmente tenemos la numeración, lo que es la de Medio Oriente, la numeración que nosotros conocemos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y pues bueno, esta numeración es diferente. Lo que sí es característico de aquí de Mesoamérica y sobre todo de la parte maya es el número cero. Eso sí es de aquí. Eh, y es un aporte importantísimo a lo que viene siendo la aritmética. Escritura, de igual manera, tenemos en Europa, tenemos en América. Precisamente en América no teníamos más, se les dice que son símbolos jeroglíficos y no tanto una escritura.
pero pues también, o sea, la escritura que teníamos era tipo de ideogramas, o sea, como la escritura japonesa, la escritura china, en cual básicamente los trazos representan algo. Si es un trazo, no sé, así es un arbolito. Entonces, como les digo, también son ideogramas. Chinampas, efectivamente, esto es del lado de Nuevo Mundo. Es una característica muy eh, que se resalta mucho. Es una composta muy grande, se inunda y pues bueno, es bastante prolífica y da muchos frutos, muchas verduras y su rendimiento es verdaderamente importante. Centros ceremoniales, de igual manera, hay en Nuevo Mundo, hay en Viejo Mundo, pero sobre todo, pues consideramos que para nuestro curso, pues tenemos centros ceremoniales muy importantes. Pues está Uxmal, Chichen Itza, está precisamente Tres Zapotes, está lo que viene siendo eh, Teotihuacán, etcétera. O sea, tenemos muchos centros ceremoniales. El pan, obviamente, Viejo Mundo. Tortillas, Nuevo Mundo. Leche y derivados de Viejo Mundo. Pues recuerden, la vaca, la cabra y otros animales que dan leche, los conocemos que son de Viejo Mundo. En cuestión de los animales de aquí, pues bueno, no podíamos aprovechar lo que viene siendo la leche, los quesos derivados. El comal, Nuevo Mundo. Obviamente es un utensilio 100% mexicano, es algo bien característico de nuestra cultura. El almírez. Bueno, el almírez es un instrumento que es, imagínense un morterito de los que están en los laboratorios, pero precisamente de cobre. La manita también es de cobre y eso usualmente se ocupaba para machacar ciertos alimentos como la cebolla, el ajo y pues ya hacían sus salsas. Almírez es algo de Viejo Mundo. Tenemos la coa. La coa es el palito, tiene una puntita al final, hacen un hoyo en la tierra y pues precisamente depositan la semilla. Este es un instrumento de Nuevo Mundo. Eh, a pesar, bueno, ahorita vamos a hablar de la coa y de la agricultura un poquito más. El pan ya se repitió, el vino es de Viejo Mundo, la palabra vino como tal la trajeron de Viejo Mundo y pues bueno, ya luego refirió a cualquier cosa fermentada, pero el vino como tal, vino de uva, sí es de Viejo Mundo. La vidriería. Hay algo muy característico de Viejo Mundo y es que pues ellos también ocupaban vidrio y hacían recipientes de vidrio. En el caso de Nuevo Mundo, nosotros sabíamos el proceso de vidriado. Por ejemplo, en las cazuelas vidriadas, esas ya se conocían en el periodo prehispánico. Es algo que a mí me tenía con mucha duda, pero precisamente Sagún es quien dice que, pues sí, sí, ya había barro vidriado. Y la rueda, de igual manera, es algo que se usó en Viejo Mundo y que existía en Nuevo Mundo, pero en Nuevo Mundo representaba lo que es la rueda, el sol, representaba otras cosas. No era únicamente para ponerla eh, y que se movieran las cosas, sino que representaba la divinidad del sol, representaba eh, el ciclo que empieza y que termina, etcétera. Entonces la rueda sí era algo muy característico de Viejo Mundo cuando se usaba y algo muy ritual en Nuevo Mundo. Muy bien, entonces en el contexto europeo, ¿qué es lo que estaba pasando? Obviamente en el periodo prehispánico estaban pasando la Edad Media y el Renacimiento. Son dos épocas bastante interesantes de manera culinaria, bastante interesantes de manera también histórica. Bueno, la Edad Media hay mucho fanatismo religioso y precisamente esto lo podemos notar en la idea de que los señores feudales pues obviamente tenían un pedacito, tenían una tierra, tenían eh, un pueblo al que cuidaban y pues bueno, lo más importante era que rindieran tributo a la iglesia y pues bueno, la iglesia también estaba ayudada por el señor feudal y pues se echaban mucho la mano entre unos y otros. El fanatismo religioso surge de la idea de que, pues bueno, estamos en un periodo en el que hay invasiones,
eh, llegan godos, visigodos, hay mucha gente que quiere conquistarnos y precisamente, o sea, la gente siente temor, siente eh, pues ese temor de que no puede salir de su propia ciudad. No son ciudades amuralladas a veces, como lo que puede ser Carcassona en Francia. Y pues bueno, entonces en estas ciudades aquí sucede de todo. Están los labradores, están los campesinos, artesanos, herreros, hay de todo, hay una mezcolanza de todo y pues bueno, básicamente el eje central de todo era la idea de que pues bueno, nos están atacando. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ah, bueno, vamos a recuperar Tierra Santa, vamos a hacer todo para irnos al cielo. Si esta vida es muy cruel, pues bueno, la otra vida no lo va a hacer. Y tenemos el periodo de las cruzadas. Las cruzadas, que es este periodo para tratar de recuperar Tierra Santa, que ya estaba en manos de, pues bueno, de la gente que vivía en Medio Oriente, y pues bueno, los europeos decían, no, 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 no les pertenece, nos pertenece a nosotros, que somos católicos, etcétera, etcétera. Hay imperios en expansión, sobre todo el imperio árabe se expande demasiado. Eh, Hay hambrunas generalizadas y la forma política usual es el feudalismo. Les digo, hay un señor feudal, se le tiene que rendir tributo y pues bueno, la gente eh, tiene mucho miedo en esta época. Tenemos que, obviamente, en la parte de América suceden cosas muy diferentes. En primer lugar, tenemos una agricultura basada en la milpa y en el pluricultivo. Entonces, regresando un poquito a la parte que les explicaba de la domesticación, pues yo les ponía el caso del principito con el zorro. O sea, el zorro le dice, domestícame. ¿Qué va a pasar? Te vas a encariñar conmigo, te vas a hacer muy cercano a mí, yo te voy a necesitar y tú me vas a necesitar. Entonces, en los videos, como ustedes lo van a ver, efectivamente, domesticar significa quedarnos con ciertas plantas silvestres que vamos a estar aprovechando algunas de sus características. Por ejemplo, si decimos, ok, en el campo crecieron tres maíces silvestres. Este es un maíz muy chiquito, este es un maíz mediano y este es un maíz grande. Entonces voy a agarrar el grande y lo voy a sembrar una y otra y otra y otra vez para asegurarme que siempre tenga ese grano de maíz grande. ¿Qué significaría esto? Bueno, me estoy olvidando de la variedad genética. Estoy haciendo cuellos de botella. Estamos haciendo que de las especies, de todas las especies silvestres, nos estemos quedando con pocas especies domesticadas. Entonces, eso es bueno en cierto sentido, eso es malo porque se pierde diversidad biológica. Entonces, no podemos decir que es una alternativa viable regresar a lo silvestre, porque realmente no estamos en una época en donde estemos aprovechando las cosas silvestres para comer, para sostenernos. Entonces, no podemos decir que lo silvestre es algo viable. Más bien es algo inevitable que se sucede cuando nosotros optamos por la domesticación, por conocer los cultivos, por aprovecharlos y pues por tener los mayores rendimientos. En este mundo, pues bueno, estamos buscando obviamente los mayores rendimientos para que la gente tenga que comer, tengamos un modo de vida bueno y pues bueno, entonces estaríamos olvidando lo silvestre por lo domesticado. Tenían chinampas. Ustedes creo que ya conocen Xochimilco. Entonces, pues bueno, aquí tenemos el ejemplo de algunas chinampas. Eh, Precisamente como yo les decía, es una composta muy grande. Porque después de que ya tenemos los residuos y todo, los volvemos a incorporar a la tierra y se hace nuevamente este efecto. Entonces, las chinampas dan un gran rendimiento y es algo que no, nada característico en Europa. Podemos decir de los jardines inundados de China, pero pues es precisamente porque el arroz necesita mucha humedad. Pero, o sea, si dijéramos que en Europa hay chinampas o hay precisamente terrazas donde se inunda, eso es imposible. Y bueno, como les digo, tampoco hay animales de tiro en este lado del mundo.
O sea, estaba la llama, estaba la alpaca, pero se ocupaban precisamente como animales de transporte, no animales de tiro. Entonces, cuando llegan los españoles, y eso es precisamente una de las preguntas que se les va a hacer más adelante con motivos de la agricultura mesoamericana, es por qué los españoles consideraban que se trataba de una agricultura muy primitiva. Y es precisamente que decían, ay, es que nada más agarran, plantan la coa, ponen una semillita y esperan a la cosecha. Dicen, no, 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 en Europa ya hay animales de tiro, hay arado, todo esto se hace muy rápido, semillas, 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 y pues bueno, ya esperamos hasta las cosechas y todo esto. Entonces, cuando se ponen a ver por qué precisamente les funcionaba esto, es de que hubo mejoramientos genéticos. Dijeron, ah, es que su maíz rinde mucho más que nuestro trigo. No recuerdo ahorita el dato exacto, pero yo recordaba que el maíz rendía 3 veces más que el trigo. Pero pues ese dato ahorita no lo tengo en estos momentos o no recuerdo si lo vamos a ver, pero efectivamente tenemos un mucho mayor rendimiento de maíz que en cuestión del trigo. Las plantas las hicimos evolucionar para tener mayores rendimientos y entonces harían rendir más. Los europeos no hicieron eso. Los europeos fue planten por volumen y lo que se da, se da. Y bueno, este es precisamente un ejemplo de lo que les decía. Hay muchos parientes del maíz. Estos son precisamente los que a veces llaman teocintle o dios maíz. Estos son los primeros parientes que nosotros tenemos del maíz. Entonces, de acuerdo con miles y miles y miles y miles de años de domesticación, llegamos de esto a esto. Les digo, fue un proceso lento, fue un proceso que se tardó, fue un proceso en el que el humano dejó de confiar en la naturaleza. De hecho, ese es parte también de este proceso de domesticación. Dejamos de creerle a la naturaleza, dejamos de decir, ok, todo te lo dejo a ti. Más bien es, ahora yo voy a intervenir en ti. Yo voy a seleccionar los mejores granos, yo los voy a reproducir. Entonces, de esa manera, con el mejor granito de aquí, se fueron pasando y se fueron haciendo más familias de maíz, más subespecies de maíz, y pues eventualmente tenemos muchas variedades. Y esto lo vamos a ver en la revista de Arqueología Mexicana. Muy bien, en cuanto a la indumentaria, el instrumento más importante, al menos para la agricultura, es la coa. Ustedes pueden ver a este hombre en este códice y es precisamente eso. Tiene este palo con una punta, pica la tierra, deja una semilla y así sigue. Todos los días va deshierbando para que no salgan malas hierbas y no se aprovechen de los nutrientes del maíz y pues eventualmente tienen una buena cosecha. Esto es lo que nos dice este códice. Y su instrumento principal pues es la coa, que es este palo que ocupan aquí, que ocupan acá. Y pues bueno, hay muchos tipos de coa, como ustedes pueden ver en la lectura de Fray Bernardino de Sahagún y en otra que va a ser la de las siembras del ayer. Tienen el ixtle, eh, tienen el barro, que son las cazuelas, los comales, los platos, las copas. Yo les recomendaría que si algún día van a, al Museo Nacional de Antropología y sobre todo al Museo del Templo Mayor, el que está precisamente a un costado del Zócalo, ahí ustedes van a ver cómo eran las copas precisamente para pulque. Son copas bastante bonitas, tienen una estética así más o menos em, de bar, más o menos de bastante nice, de hecho. Entonces estas copas eran las que se servían para tomar pulque.
Instrumentos de piedra volcánica, ahí podemos hablar precisamente del metate, del molcajete. Tenían objetos de metal, tenían la obsidiana. Ustedes saben que pues están los cuchillos de obsidiana. Ahorita los pueden encontrar así como que en tiendas de artesanías y demás. Pero yo he visto cuchillos de obsidiana usándose y sí cortan la carne como un cuchillo normal. O sea, sí, sí tenían tecnologías también para cortar. Eh, Madera tallada, tenían objetos de hueso, tenían objetos de palma. Sobre todo en cuestiones de hueso, yo todavía me acuerdo que en San Antonio la Isla, ustedes saben que es crítico porque ahí precisamente eh, se trabaja la madera, se vende mucha madera y precisamente ahí vendían ciertas cuestiones de hueso y pues luego las pueden encontrar. eh, y bueno, no solo en San Antonio, pero se me viene a la mente el ejemplo. Los estos dominos de hueso, ajedrez de hueso y algunas otros bienes precisamente elaborados con hueso, pero y bueno, entonces les digo, sí teníamos bastantes materiales para estar trabajando y pues bueno, había una tecnología diferente, no digamos que es menor a la europea, pero era diferente. Muy bien, en cuanto a los centros ceremoniales, esto es lo que les decía anteriormente, si pueden ver precisamente todos estos son centros ceremoniales, es donde la gente se congregaba a adorar a sus dioses, hacer sus fiestas. A veces, precisamente en las explanadas ponían sus mercados, lo que eran los tianguis, eh, servían para muchas cosas y precisamente a los alrededores pues ya estaban las casas, estaban todas estas construcciones. En el caso de Mesoamérica tenían precisamente estas construcciones piramidales. Eh, Están de acuerdo que no todas las culturas tienen construcciones piramidales. Si ven, por ejemplo, Stonehenge, no son pirámides, son grandes monolitos, pero precisamente aquí en Egipto y en ciertas culturas sí se ocuparon las pirámides como construcciones ceremoniales. Los asentamientos, les decía, están afuera, a las afueras de la ciudad. Y esto es muy importante. Quien gobernaba bueno, más bien, vámonos con el siguiente dato. Lo que se gobernaba más bien se llamaba Altepetl, que es precisamente la conjugación de las palabras cerro y agua. Entonces, ¿qué se dominaba? ¿Qué dominaba un señorío? Pues bueno, era un lugar que tuviera pues así como que alguna elevación y que tuviera agua, algún río, algún lago, de donde se pudieran aprovechar recursos lacustres. Entonces, ¿quién dominaba esto? Lo dominaba un cacique. Ustedes saben que este término, pues, se sigue ocupando, o más bien sigue referenciando como alguien de alto rango, pero precisamente para que sepan, en el periodo prehispánico y en el periodo novohispano, el cacique es una figura bien importante. Eventualmente, en el periodo novohispano, pues bueno, ya además de caciques hay regidores, o bueno, más bien corregidores, pero precisamente de aquí viene el nombre. O sea, son regidores, pero tienen que gobernar cooperativamente con el cacique, por eso son corregidores. Entonces, eventualmente les digo, pues bueno, ya eventualmente serán presidentes municipales, etcétera, etcétera, pero en este periodo son caciques, aquellos que dominan un altepetl, una parte de tierra y todo esto, que tiene recursos lacustres también, son altepetl y los dominan los caciques. Y bueno, por obvias razones se concentran rituales y el comercio. El comercio, les digo, a veces se dice que son en las explanadas, a veces a las afueras, pero pues bueno, entonces tenemos que es muy a lo que estamos acostumbrados. Si hay, por ejemplo, alguna iglesia o algún
centro religioso importante, pues también va a haber precisamente comercio a sus alrededores. Y pues bueno, entonces seguimos un poquito. En cuanto a la religión prehispánica, casi todos eran politeístas. Ustedes saben que la religión católica, apostólica y romana eh, venera un Dios en tres figuras, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, a pesar de que son tres figuras, dicen, no, 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 nosotros somos monoteístas porque creemos en un solo Dios con tres figuras. Pero precisamente aquí son politeístas porque adoran a más de una figura. Adoran a lo que viene siendo al sol, a la luna, al amor, a, a la medicina, al maíz, al frijol, a calabaza. Entonces adoran absolutamente todo. Están agradecidos con el mundo en el que viven, están agradecidos de que no haya carencias y obviamente están temerosos de que sus dioses digan, ok, ahorita estoy enojado y te voy a mandar escasez de agua, estoy enojado y te voy a mandar menos maíz, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, teníamos la imagen de Chalchutlicue, que es precisamente la diosa del agua. Ustedes saben muy bien que Tlaloc es el dios de la lluvia. Y sí, eh, bueno, más bien, se le conoce como el dios del agua, pero sobre todo el manejo de las lluvias. Entonces, Chalchutlicue es la diosa encargada de los lagos, de los ríos, de los mares. Y precisamente también como es mujer, es una diosa de la fertilidad. Entonces, como les digo, hay dioses bondadosos, por ejemplo, Chachutlicue, que les da agua, que les da pescados, que les permite navegar por medio de balsas, etcétera, etcétera. Pero también hay entidades negativas. Hay entidades como Tezcatlipoca, que es un dios de los más importantes. Es el espejo humeante y precisamente él, si no se le hacen las fiestas adecuadas, puede sembrar discordia, puede sembrar una guerra, puede hacer que ustedes pierdan una guerra, que pierdan un caso, que pierdan, etcétera. Entonces, también se me viene a la mente el caso de, no tengo el nombre ahorita, pero precisamente son las mujeres que murieron en parto. Entonces, para ofrecerles algo y que sigan viviendo las mujeres que vayan a pasar por un parto, se les daba precisamente isquitl, que es lo que nosotros conocemos como esquites, es maíz tostado. Eh, como les digo, hay que leer un poquito estas narrativas de diferente manera. Hay que interpretarlas más que tomar literalmente, pero pues bueno, digamos maíz tostado, podemos pensar que o son esquites o es precisamente la mazorquita así como luego la vemos en las ferias que la ponen directamente a las brasas. No lo sabemos, pero bueno, entonces le daban isquitl. Y pues bueno, obviamente ese nombre de esquites no suena a lo que conocemos hoy en día. Em, Hay fiestas anuales, hay ciclos. eh, Precisamente recuerden que el calendario prehispánico es un poco diferente al calendario eh, que nos vinieron manejando los europeos, que es el que nosotros tenemos hoy en día, con enero, febrero, marzo, abril, etcétera. Aquí precisamente teníamos un calendario con eh, calendarios de 18 meses con 20 días cada uno, lo que nos daría 360 días, más 5 días de ajustes para fiestas, para los dioses, etcétera. Entonces, pues se hacía el ciclo del sol como tal. Em, Algo muy importante es que a las deidades se les daba lo mejor de lo mejor. Recuerden que para la idiosincrasia europea, ¿qué era lo necesario? El diezmo. O sea, das un 10% de todo lo que ganes. Y es obligatorio para la manutención de la fe católica. Aquí se le tiene que ofrendar lo mejor de lo mejor. Entonces había ofrendas de plantas, de maíz, de frutas, de platillos, de miel, de flores. O sea, ahorita no podemos concebir que haya ofrendas de flores, pero sí, las flores eran algo verdaderamente exquisito
que si a ti te regalaban un ramo de flores, pues era un obsequio verdaderamente impresionante. Pero como les digo, para ese entonces lo era así. Ahorita pues es un poquito más difícil porque pues al menos en México tenemos una cultura muy grande de cosechar flores, de tener flores, y nuestra tierra es verdaderamente pródiga y en la que se puede plantar básicamente de lo que sea, haya lo que haya. Yo recuerdo que uno de mis amigos de mis compañeros de la licenciatura, que era de Zitácuaro, contaba precisamente que un día había echado restitos de que había licuado jitomate en su jardín, y 2 meses después ya tenían una mata de jitomate. Entonces les digo, así de importante es nuestra tierra, y las flores eran algo que se ofrendaba precisamente a los dioses. Y sacrificios humanos que pues bueno, ya verán precisamente en Sagún que hay sacrificios que son hay sacrificios que son de guerreros, hay sacrificios que son de esclavos. No hay un consenso, pero al final del día sí, si es de alguien verdaderamente excepcional, pues bueno, es así te estamos ofreciendo a ti, Dios, lo mejor que tenemos. Si es de algún esclavo, es así pues bueno, te ofrecemos a este que capturamos como parte de nuestras labores en guerra. Entonces, al final del día sí se daba, entre comillas, lo mejor de lo mejor. Y pues bueno, eran los dioses, no se les podía dar menos. Y bueno, lo que sostuvo mucho lo que viene siendo la sociedad mesoamericana fue el maíz, lo que muchos llaman el cereal civilizador o un cereal civilizador. Y precisamente fue Fernand Braudel, un historiador francés importantísimo, eh, el que decía, maíz, arroz y trigo han sido los cereales civilizadores. Son los ingredientes más importantes de toda la humanidad. Por esto, por esto, por esto, por esto. Y precisamente son los sustentos de estas grandes civilizaciones. Precisamente porque son alimentos básicos, son alimentos rituales, son alimentos cotidianos y también son alimentos festivos. Entonces, si podemos contemplarlo precisamente, eh, o más bien si recuerdan su lectura de Jeffrey M. Pilcher, tenemos el maíz cotidiano, que son las tortillas, el maíz festivo, que son los tamales. El maíz como tal se dice que es descendiente del teocintle, y eso lo vamos a ver mucho más detallado en la revista de arqueología mexicana. Eh, Según el Popol Vuh, el hombre fue hecho de maíz. Si recuerdan, ya lo hemos platicado un poquito, tenemos que el Popol Vuh estaban los dioses y pues bueno, querían crear vida. Entonces la primera vida que crean son los animales, pero estos al parecer no los adoraban, entonces su castigo fue que se los comieran. Y por eso nosotros comemos animalitos como vacas, pollos, pescados, etcétera. Los siguientes seres que crearon fueron eh, seres de barro, pero no tenían corazón, no tenían alma, y pues bueno, los mandaron a inundar los dioses. Para la siguiente ronda, los dioses decidieron hacerlos de madera, pero eran seres muy soberbios. Eh, yo creo que hubiera sido mejor que los hubieran quemado, pero no, los ahogaron otra vez. Entonces, otra vez los dioses volvieron a ser a los hombres, a la humanidad, pero esta vez los hicieron de masa de maíz y quedaron perfectos. Entonces, esos seres ya adoraban a sus dioses, ya los veneraban y pues bueno, ya fueron como que los favoritos de estos dioses. Y les digo, según la cosmología del Popol Vuh, la cosmología maya, somos seres de maíz, somos hombres de maíz. Eh, los vestigios más antiguos, y les digo, este es un tema bien polémico, lo que son los orígenes de la domesticación, los orígenes de X o Y planta, pero bueno, los vestigios más antiguos de maíz domesticado se han encontrado en Tehuacán, Puebla, que pues bueno, Tehuacán es precisamente este pedacito que conecta a Puebla con Oaxaca. Y
Y bueno, entonces ahí hay reservas ecológicas. Hay una reserva ecológica que es la reserva Elia Bravo Lis. Y precisamente ahí es donde, bueno, no precisamente en la reserva, sino precisamente en todo el Valle de Tehuacán es donde se han encontrado de los vestigios más antiguos de maíz. Les digo que han sido, mucha gente ha creído que ese es el maíz más antiguo, pero también descubrieron que hay maíz de la misma antigüedad en Nueva Santander, o lo que viene siendo Tamaulipas. Entonces, hay dos centros donde está muy antiguo, Tehuacán y Tamaulipas. Entonces, no le podemos dar la varita a uno, ni le podemos quitar el crédito al otro. Bueno, también ustedes saben que hay deidades y rituales en torno al maíz, o al menos es uno de los ingredientes que se les rinde más culto en este México prehispánico. Ahorita se me vienen a la mente lo que viene siendo Centeotl, Xilonen, Chicomecuatl, que son deidades directamente asociadas al maíz. Cuando ustedes empiecen a leer Sagún, van a ver que en la parte de deidades y dioses, pues básicamente hay varios meses que se le dedican solo al maíz. Hay un mes que se le dedica a Chicomecuatl, hay otro mes que se le dedica a Xilonen, hay otra fiesta que se le dedica a Centeotl. O sea, de verdad el maíz es tan importante que hay tantas fiestas para honrarlo y venerarlo. Entonces, esto es el tema que teníamos que ver de qué características tenía precisamente Aridoamérica, bueno, más bien Mesoamérica. Todavía no nos toca este tema, que es la cocina prehispánica. No sé si la siguiente semana lo abordaremos o en 2 semanas. Pero pues bueno, hasta aquí en cuestión del maíz tenemos que pasarnos ahora a la revista de arqueología mexicana. Entonces, estas revistas de arqueología mexicana se me hacen muy buenas, la verdad, están muy bien hechas y tocan tópicos verdaderamente interesantes. Si algún día tienen el interés por indagar más en la parte del México prehispánico, del origen de la agricultura y todo esto, pues bueno, yo les recomiendo encarecidamente esta colección de revistas de arqueología mexicana. Y bueno, como les digo, tenemos tiempo para poder leerla con calma y yo creo que lo único que comentaremos, al menos en esta ocasión, es este primer artículo de El maíz, nuestro sustento, de Cristina Barros y Marco Buenrostro. Si no los conocen, Cristina Barros fue la hija de un rector muy importante de la UNAM y precisamente empezó a hacer eh, una columna periodística que se llama El Itacate y precisamente ahí con su esposo en ese tiempo, Marco Enrostro, empezaron a hacer este proyecto de rescate de la comida, de hablar de la comida. eh, pues básicamente ellos siempre los van a leer en cuestiones de maíz, eh, pues bueno, de muchos de estos temas de gastronomía en general. Eh, Siempre están metidos Cristina Barros, Marco Buenrostro, eh, y pues bueno, sea bueno su trabajo o no sea tan bueno, pero pues bueno, ellos son grandes personalidades de la gastronomía mexicana. Eh, esta frase de Guillermo Bonfil Batalla eh, nos habla mucho de qué es el maíz y qué tanto representa. Y dice así, maíz, sociedad, cultura e historia son inseparables. Nuestro pasado y nuestro presente tienen su fundamento en el maíz. Nuestra vida está basada en el maíz. Somos gente de maíz. Eventualmente yo les decía que una propuesta de nosotros de México, porque la cocina mexicana fuera considerada como patrimonio cultural y material de la humanidad, se llamó el pueblo de maíz. Tan importante es pues bueno, eh, para nuestra cultura mexicana el maíz que, pues bueno, es indispensable.
Eh, es bien interesante ver cómo se ocupa absolutamente todo el maíz, se ocupa los granos, se ocupa el olote, se ocupan las hojas, se ocupan los pelitos para hacer remedios, se ocupa la caña, se ocupa la raíz, absolutamente todo. Y bueno, toda la variedad de platillos y cosas que se pueden hacer con maíz. Desde tortillas, totopos, enchiladas, chilaquiles, eh, memelas, pozole, eh, precisamente tenemos molotes, tenemos sopes, tenemos esquites, de verdad tenemos de todo, tenemos tamales, tamales dulces, tamales eh, de mole verde, de rajas, de verde, de tamal oaxaqueño, tamales gigantes como lo es el zacahuil. eh, y miren, o sea, a veces no ha cambiado tanto desde los códices que como este que es el Códice Florentino, que muestra a la mujer moliendo en el metate, moliendo maíz, y precisamente aquí está haciendo tamales. Y aquí tenemos precisamente a una molendera, a una cocinera tradicional con su tleuquil, que son las tres piedras, el fuego y el comal. Va a hacer sus tortillas. Entonces, tenemos que esta cultura del maíz es antiquísima. Tenemos el uso de absolutamente toda la planta del maíz. Ocupamos todo, todo, todo. Ocupamos los pelitos, la mazorca, ocupamos el olote, las hojas y podemos hacer infinidad de platillos. Yo creo que eh, de lo más importante, o bueno, más bien, aquí les dejaría eh, esta reflexión de qué les gusta más del maíz. A mí sinceramente me gustan tanto los chilaquiles como los atoles. O sea, los atoles son una de las cosas más maravillosas de nuestra cultura mexicana. Y, e incluso yo no lo vería nada infactible el hecho de que hiciéramos negocios, más negocios de atoles. O sea, yo sé que hay cafeterías y todo, pero ¿por qué no darle un impulso al atole? Tal vez sea una locura mía, pero pues bueno, somos gastrónomos y eh, hay que innovar muchas cosas. Tenemos precisamente pues, toda esta cultura, toda esta riqueza que nos hablan Marco Buenrostro y Cristina Barros, las cocineras tradicionales, otros usos, y aquí quería llegar a la parte de ritualidad. Es lo que les decía que es sumamente importante porque todos los dioses, o muchos dioses, están unidos en torno al maíz. Está precisamente Tlaloc, Chalchutlicue, que son dioses del agua, pero sin agua no hay cosechas, entonces es importante rezarles a ellos. Chicomecuatl, que es la diosa de los mantenimientos, a ella se le considera que fue la primera mujer en hacer guisados. Entonces, el haber hecho una salsa, el haber hecho un mole, el haber hecho eh, un atole, el haber hecho una tortilla siquiera, es gracias a nuestra diosa de los mantenimientos, Chicomecuatl. Está Sinteotl, que es el dios del maíz. Eh, Él se le considera que es el dios del maíz ya seco, de la mazorca ya seca. O sea, es el dios de, precisamente, o sea, ya del maíz, de la mazorca, de las mazorcas de maíz. Está Shilonen, que es la diosa de la mazorca tierna, eh, y la Matecutli, que es la diosa del maíz seco. Sobre todo, pues aquí la dualidad, Shilonen es de los elotitos que apenas están creciendo y todo, pues obviamente se le ofrenda a ella para que sigan creciendo estos elotitos. Eventualmente van a ver al final de estas lecturas que hay mitos incluso que tienen que ver con la Virgen de Guadalupe y precisamente con Quetzalcóatl, hormiguitas llevando maíz. Es verdaderamente bello porque nuestra cultura eh, mezcla elementos indígenas con elementos católicos.
No sé si se han prestado atención a los nacimientos mexicanos, pues precisamente a veces ponen guajolotes, ponen a los inditos. O sea, ¿qué tiene que ver eso con Belén en el año cero? Nada, absolutamente nada. Pero es nuestra forma de interpretarlo. He visto también nacimientos de Yucatán que precisamente tienen guayaberas, tienen casitas de palma. ¿Y esto qué tiene que ver con Belén en esta época? Absolutamente nada. Pero ¿qué tienen que ver con nosotros? Porque lo consideramos mexicano y nos consideramos mexicanos y católicos al mismo tiempo. Entonces, es una forma muy bonita de ver el mundo, de ver México, de comprenderlo, de comprender a nuestras deidades, otras deidades, de interpretar nuestras propias fiestas y de ponerle pues el lado indígena, consciente o inconscientemente, a lo que nosotros hacemos diariamente. Entonces, pues bueno, esta lectura se me hace verdaderamente bonita y pues bueno, es una lectura introductoria para estos temas. Entonces, chicos, les recuerdo que, pues bueno, tenemos varias cosas que hacer. Son los tres videos, el video de plantas silvestres, uno, 2 y maíz. Tienen que participar en los foros. Entonces, para el grupo J, esta vez va a estar abierto lunes, martes y miércoles. Para el grupo K va a estar abierto jueves, viernes y sábado. Únicamente por esta ocasión y ya los demás días únicamente va a ser lunes, martes y jueves, viernes respectivamente, como estábamos teniendo clase. Por favor, díganles a sus compañeros que se inscriban al curso, que suban sus datos, porque de otra manera, pues bueno, estarían juntando faltas y pues eso no es nada favorable. El encuadre nuevo que vamos a estar trabajando se los mostraré la siguiente semana, pero pues ahorita tenemos los materiales del maíz, eh, de lo que viene siendo los tamales, tienen a Fray Bernardino de Sahagún, entonces yo creo que sí tenemos cosas con las que trabajar por el momento. Y pues esto sería todo por este video de esta semana. Les deseo lo mejor, chicos. Recuerden, no se expongan, traten de mantenerse en casa, lean mucho, cultívense mucho. Y pues seguimos adelante en este curso de patrimonio gastronómico prehispánico. Les mando muchos saludos.